¿Quién tiene derecho a contarte quién eres? Esta es una pregunta que sale después de que haya visto la temporada 7 de la serie Black Mirror, recomendadísima para todos, el primero para usted, Sí, caballero. vale. Y me da la sensación de que empiezo la casa por el tejado, porque vengo a hablar en primer lugar de la última temporada, penúltimo episodio, creo, el episodio 5, y creo que son 6 o 7. Vale. Pero bueno, volveré al pasado y rescataré, porque la serie en general, quien la vea, bueno, es carne de amarla u odiarla, pero bueno, en este canal la vamos a amar, ya te conozco, de qué pecojeas. Vale. Así que seguramente traiga algún episodio así, al menos uno por temporada, de los mejores. Esta última me ha encantado casi en su totalidad, Vale. o sea que deberes verla. Bien. Y en concreto, el que traigo se llama eulogy, en inglés, elogio en castellano. Sinopsis súper breve, perdón si spoileo y hago estas cosas, es de manera inconsciente porque me pongo a hablar y digo... Alerta, pues. Alerta de lo Bien. que me acuerdo. Hay un hombre Ujú. que recibe una cajita donde aparece básicamente una inteligencia artificial que le informa que si se pone, es como un botoncito, se lo tiene que poner en la cabeza y va a acceder a sus recuerdos. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues porque una persona del pasado de este señor, no me acuerdo cómo se llama y le voy a llamar Pepe, una persona del pasado de Pepe Bien. ha muerto. Entonces, en ese universo, en los funerales se comparten recuerdos de la gente que sigue viva en relación al fallecido o, en este caso, fallecida. ¿Ok? Vale. Entonces, el episodio va a ir de, pues, meterte en la cabeza de este Pepe. Lo que pasa es que con una IA que juzga, una IA que cuestiona, una IA que mantiene constantemente una conversación con él y le hace en muchas ocasiones dudar, darse cuenta que su recuerdo está alterado. Vale. ¿Vale? O sea, la IA toma el papel un poco de la verdad, que esto es muy discutible, pero no un poco esa parte imparcial de no, es que tú te tomaste, vamos a llamarla a ella María. Qué original estoy hoy con los nombres. No, es que tú en esa fiesta discutiste con María porque entendiste que invitó a una copa a otro, tal, y no fue lo que pasó. De este palo va la IA, o sea, Vale. es tela marinera. Ujú. Esta idea, ¿qué te parece? O sea, lo primero, ¿no? Que yo creo que es lo importante. ¿Tú te pondrías esa IA? O sea, ¿estarías dispuesto? Bien es cierto, abro un paréntesis, yo no sé si Pepe es consciente cuando lo recibe y toma la decisión de ponerse el chip. Yo creo verdaderamente que no sabe hasta dónde es capaz de llegar la inteligencia artificial. Él, de hecho, al principio es muy reticente y dice no, porque es una persona de muy, muy al pasado. Luego se sabe que tuvieron una relación amorosa y demás. O sea, como que a él no le apetecía, después de tantos años, mover todos esos sentimientos. Pero guau, o sea, ¿a ti qué te parecería ahora mismo recibir en tu casa esto? Porque yo te digo, de primeras me lo pongo. Pero desde la inocencia o desde el, ay Dios mío, es que si era su última voluntad, ¿quién soy yo para, no? Pero guau luego, Guau luego revivir cosas y ya te digo, porque ya hemos comentado en algún episodio el tema de los recuerdos. El recuerdo, cuánta parte de verdad, cuánta parte de vivencia, cuánta parte de cómo hemos querido contarnos las cosas y recordarlas tiene. Es la película que nos contamos es de las cosas más importantes o de los ejercicios más importantes en los cuales tenemos que poner atención plena. Porque según lo que nos contemos, nuestra realidad así se va a crear. Sobre todo con las personas. O sea, es con nosotros mismos y con los demás. Es decir, cuántas personas, sobre todo, por ejemplo, en relaciones de pareja, que ya has mencionado que aquí en el episodio va un poquito también por ahí, cuántas personas han idealizado a su pareja hasta tal punto de contarse cosas que no son y tener que soportar, consentir y permitir abusos y otro tipo de circunstancias con tal de no afrontar el dolor que supone asumir la verdadera película, que es lo que está ocurriendo, en lugar de lo que se están montando en su cabeza para idealizar, consentir, justificar a los otros. Bueno, que esto es terrible porque estamos, en tu caso, planteas un ejemplo del presente y de la vivencia. Pero el episodio como tal va más a la memoria.
Vale. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer como ese viaje, ¿no? Un poco al pasado. Ya te digo que en concreto este capítulo igual te habla de hace 20, 30 años, una barbaridad, pero bueno. Plantea básicamente la memoria como un campo de batalla. Vale. O sea, no es nada amigable y lo que te digo, básicamente la IA lo que viene es a incomodar a Pepe y a cuestionar absolutamente todo y ¿de verdad esto lo hiciste por esto? ¿De verdad no viste esto otro? ¿No? Como datos que de repente son súper importantes para la trama. Vale. Entonces, yo tengo aquí, que es que reflexionando apunté hasta preguntas abiertas, me contestas a las que quieras, que es en relación a esto. ¿Qué sucede cuando otras personas tienen un acceso total a tus recuerdos? O sea, ¿cómo podemos ser capaces de gestionar esto? Y como te digo, desde una perspectiva de que el recuerdo es lo que sucedió, no cómo lo viviste. ¿Bien? Es como si se metieran en la retina de tu ojo. Desde un prisma de lo que fue. Otra cosa son tus emociones y lo que tú le añades. Pero ahí ya va en tu narrativa. En yo vi una cortina verde y me hizo sentir que el verde es que me da un bajón absoluto. Pero el recuerdo, la IA, lo que va a ver es la cortina verde, no lo que hay más allá. ¿Sigue siendo tu identidad algo tuyo? ¿O en este caso ya se convertiría en algo público? Cuando ya se suma pues otra IA, o imagínate ya en ese funeral hipotético, todos a través de un visionado vemos todo eso. ¿Qué pasa ahí? Vale. Y por último, ¿crees que te define lo que hiciste? ¿O cómo lo viviste? Esto mismo, ¿no? Es un poco... Estoy poniendo sinónimos y preguntas a lo mismo, ¿no? Sí. Creo que la clave es eso. O sea, es decir, desde un punto, o sea, evidentemente somos personas, somos humanos, si perdemos ese lado, no tendríamos emociones, seríamos, como tú dices, inteligencia artificial, un ordenador, una computadora y demás. Pero sí que creo que es una parte muy importante que en la medida de lo posible, sin negar esas emociones, seamos capaces de hacer lo que hace esa IA. Porque nos vamos a ahorrar muchos disgustos, vamos a poder ser mucho más ecuánimes, tanto con nosotros como con los demás. O sea, lo que hablábamos, no sé en el episodio, lo voy a ver para no hacer muchos spoilers, yo me lo voy a ver porque me llevas picando con esta serie de hace mucho y la voy a arrancar porque me gusta, sí. A Pepe, no sé cómo le llama a Pepe. No, hay que ver a Pepe y a María, hay que verlos. Pero sí que es verdad que, joder, no es, cuando hay una discusión, y nos puede servir hasta en circunstancias de la vida diaria, entiendo yo, el hecho de ser capaces, no tanto de hablar desde el yo suponía, o es que yo lo que me imaginé, o es que yo, como lo viví, como tú has dicho, es que yo lo viví de esta manera, o en ese momento yo es que estaba en una circunstancia de mi vida muy mal. Sí, todo está permitido y es verdad que somos humanos y no estamos todos en el mismo punto y demás. Pero en la medida, yo pienso que pues, somos capaces de entrenar esta faceta de cada vez que hablamos, sobre todo por lo que expresamos y luego lo que nos contamos a nosotros mismos, como decíamos antes, de a ver, la situación es la que hay, voy a desglosarla en puntos si hace falta, cómo me siento, cómo me ha hecho... Esto nos lo contó María González en la entrevista que le hicimos de la comunicación no violenta. Hacer ejercicios, en su libro lo ponía, de debajo de las palabras, de ese ejercicio de escribir y apuntar cómo me he sentido. Cuando estoy intentando aplicar estos ejercicios para mejorar estas situaciones y no sufrirlas, ¿qué beneficios noto? ¿Qué he hecho bien hoy que haya mejorado esta situación? Sobre todo el hecho de ser descriptivos, o sea... Porque muchas veces decimos, es que me ha puesto a caer de un burro esa persona y a lo mejor lo único que te ha dicho algo que no te ha gustado porque te ha resaltado algo que has hecho mal o que puedes mejorar. Sin embargo, tenemos a veces un ego como del tamaño del caballo de Espartero y entonces nos sienta mal y creemos que es que nos han puesto cuando en realidad nos sienta mal que nos digan algo que ni a nosotros mismos nos gusta, entonces nos lo reflejan. Creo que es muy importante tener esa IA a veces conectada sin dejar de lado nuestro lado humano porque entonces seríamos robots y creo que perdería la gracia, ¿no? de vivir. También hay que permitirse sentir y vivir esas emociones, no, pero sería un aburrimiento, ¿no? Equilibrados, Ahí mismo, claro. Sin meterle ahí el sazón. Claro. Pues tengo aquí anotado que encontré también buceando y buscando información un concepto que me gustaría desarrollar más adelante, pero ya lo voy lanzando aquí como pildorita, y es el de Nietzsche y el eterno retorno, ¿no? Que básicamente la tesis viene a decir que si revives tus actos una y otra vez de una manera como en bucle y eternamente, cuestiona él, ¿no? ¿Podrías aceptarlos? Wow, yo aquí tengo claro que todo no, porque cuántas veces no decimos, buaf, es que he hecho esto sin estar seguro
he hecho esto por ser lo menos malo, he hecho esto y me arrepiento, he hecho esto y tengo que pedir perdón. No, pues vivir esto en bucle creo que terminaría siendo un poco de volverse uno un poquito tarumba. Y ya para ir cerrando, te voy a lanzar igual 2 preguntas genéricas a ver qué opinas. Y la primera sería, claro, te pongo en contexto. Él se va a arrepentir de cosas porque las va a ver desde la prisma más, vamos a llamar, objetiva que le plantea la inteligencia artificial. De hecho, te digo, el final no es bonito porque digamos que se da cuenta de que verdaderamente él se siente en parte traicionado por María y se da cuenta a través de pistitas que no. Y entonces, claro, es un poco, ¿no?, darse esa cuenta de, ay, Dios mío, que la perdí por imbécil. Entonces, ¿crees que es posible una redención, un perdón, pero desde la soledad? Porque, ojo, María está muerta. Entonces, a mí esto verdaderamente me destrozó el corazón, porque creo que yo ya te adelanto y sin que me preguntes te contesto, y creo que no totalmente, sí parcialmente, pero claro, un perdón, a mi juicio, lo necesito total para estar en paz y de la otra persona. Pero en este caso, que él ha vivido los recuerdos, se ha dado cuenta de una verdad, pero tarde, puesto que María ya ha muerto, ya no puedes intentarlo, ni puedes tener tan siquiera una conversación con ella de pedirle perdón. ¿Tú crees que es posible en soledad? La gente que ha pasado por este tipo de experiencias, mira, hay un caso, y esto lo vamos a contar en muchos episodios porque creo que puede responder a la pregunta perfectamente, y creo que mayor perdón que ese no puede haber. O sea, es decir, hay una madre en Latinoamérica, creo que era en Argentina, pero bueno, fue en Sudamérica, que asesinaron a su hijo. Y no fue culpa de él ni que estuviese metido en ninguna de tal. Y simplemente iba por la calle, le intentaron atracar, el chico se intentó defender y el bandido pues le acabó apuñalando y lo mató. Y además está grabado, se puede buscar en internet para aquellos que quieran verlo porque fue un caso muy famoso de cómo la madre en pleno juicio, antes de que se emita ningún tipo de culpabilidad o inocencia por el jurado al sospechoso y demás, la madre se levanta, le dice que lo perdona y le da un abrazo. Incluso creo que se ofrece a hacerlo, a darle lo que él necesite, como si fuera hijo suyo. Cuando Pero ha aquí matado está a su vivo. propio hijo. Pero está vivo el asesino de su hijo. Claro. O sea, yo hablo de una Claro. redención, Sí. bien sea este caso, más amoroso, más entre hermanos. Imagínate que tienes Sí. una bronca morrocotuda con tu hermano. Mi pregunta es si crees que es posible o sea, tú como persona que pide esa redención, que pide ese perdón, sentir que se recibe, Sí. pero cuando no hay una contestación. O sea, imagínate, en este caso sería que el asesino de este muchacho buscara redención en el muchacho, Sí, no en la madre. sí, te he entendido, me refiero. Claro, yo iba por el sentido de que si hay alguna, a lo mejor, nos podemos imaginar el caso, de que haya una persona por la cual, aunque filosóficamente, teóricamente y justificándolo y como debiese de ser, no debiese de ser porque no podemos ayudar y estar bien con los demás si primero no nos ponemos delante nosotros mismos, ¿no? Aunque parezca muy egoísta, pero bueno, si hay una persona o personas en el mundo a las cuales podríamos por delante y moriríamos por ellos, evidentemente, son nuestros hijos. Entonces, si nos arrebatan nuestro hijo, ese perdón, aunque no sea uno mismo y tenga que ser con el resto, es muy complicado. Si hay personas, entiendo, que son capaces de hacer eso, el caso que estás poniendo tú es el perdón hacia uno mismo, porque no vas a poder obtener el perdón de la otra persona, ni vas a poder tener... Hay muchas escenas famosas en películas, en cines, como la persona va a hablar a la propia tumba con una petaca de whisky y se pone a hablar y a contar sus penurias para desahogarse y tener una conversación que se perdone con él, ¿no? Creo que aparte de la reflexión, y es algo literal, y aquí ya nos metemos en la pura realidad, nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Entonces, si nosotros decidimos, porque es una decisión, es de las más difíciles, pero es una decisión. Si decidimos caer en el bucle de elegir que nuestros pensamientos se vayan a es que lo que no puedo hacer, es que lo que hice mal, es que no tiene arreglo, es que si esa persona ya no está y solo estamos nosotros, el resto de queda de nuestra vida, tenemos que pasárnosla lamentándonos o elegir que esa película contárnoslo de una forma que sea nutritiva para nosotros, sí, pese a que a lo mejor sea una herida o una cicatriz que del todo, o que de vez en cuando en nuestra vida se vuelva a abrir, porque yo soy de las personas que piensan que las heridas pueden sanar, pero las cicatrices de vez en cuando se pueden abrir, sobre todo algunas que yo creo no acaban de cicatrizar del todo, que hay que saber lidiar con ellos, ¿no? Con ese dolor.
¿Cómo hacerlo, no? Pues contarnos esa película de tal forma que podamos aprender de esas circunstancias que no tuvimos, aprender también a ser compasivos con nosotros mismos y darnos ese amor y ese cariño que si anteriormente hemos actuado mal era porque no nos lo dábamos, y de cara a las experiencias y situaciones futuras o intercambio interrelacional con otras personas, actuar habiendo aprendido de esos errores, porque aunque esto es un caso muy gordo, en las pequeñas cosas de eso va la vida, ¿no? De aprender, de vivir los cambios, de evolucionar y de seguir hacia adelante. Yo pienso así. Muy interesante, interesante. Y, jolín, Pero ojalá es difícil, llegar ¿eh? a ese punto. Es difícil. Y ya la última. Ujú. Me he perdido y todo, escuchándote. Si alguien tuviera acceso completo a tus recuerdos, ¿crees que te entendería mejor o peor? Depende. Depende, yo creo que aquí depende porque por suerte cada cabeza es un misterio y a lo mejor la forma en que yo tengo de contarme mis propias películas se mete alguien en la cabeza y acaba flipando en colores y piensa que me he metido algo. Porque por suerte o por desgracia, yo creo que ahora más bien por desgracia estamos acostumbrados a hablarnos muy mal y a contarnos las películas como hemos aprendido de nuestros mayores y a estar viviendo en la culpa y en el victimismo y en... Entonces, claro, los que intentamos aprender de eso, poner más conciencia y mejorar y salir de esa manera tan fea de vivir la vida, que a veces cuesta mucho verla así, nos contamos una película que a día de hoy, aunque yo creo que es la que debería de ser, para la gran mayoría supone tú vives en una peli de dibujos animados. Entonces, no sé hasta qué punto sería. Yo cada vez me siento más en paz y veo las cosas mucho más bonitas, pese a los problemas, de como las veía antes. Y creo que ese es el camino a seguir. Pues eso es lo ¿Y importante. tú qué piensas? O sea, me sumo a tu depende, pero sí que me gustaría al menos hacer el experimento de tener una circunstancia y ver, pero precisamente para encuentres así de diferencias, ¿no? De que yo te diga, pues que me ha sucedido esto y cómo te lo explico. No, mira, opina tú, ¿no? Vale. No juzga, ¿no? Sino opina y dime tú. Creo que sería aún más enriquecedor porque creo que llegaría más puro todo. Más con ese trabajo, ¿no? de la inteligencia artificial que hablábamos, de esa parte positiva que nos podría dar. Yo creo que habría ocasiones en las que ayudaría muchísimo y otras en las que dañaría muchísimo también, por lo que dices tú, de repente tú has vivido una cosa como una hecatombe absoluta y alguien lo ve, lo analiza y a nada que esté en una posición ajena, externa y que aplique la lógica, te va a decir unas cosas que te va a destrozar. Pero ¿quién no dice qué es lo que va a ayudar? Totalmente. Es un melón. Se está ocurriendo una idea. Podemos, en esta lista, en este bloque de filosofadas, marcionadas y demás, podríamos traer un día un ejercicio de este tipo. El coger una experiencia, un recuerdo, ya sea real o Sí. ficticio, y ver cómo poder analizarlo para poder extrapolarlo a la vida real y ver cuál es la manera mejor, más práctica de poder hacer eso con nuestro propio recuerdo para sentirnos más en calma, más en paz, más tranquilos y poder fluir de mejor manera con la vida. ¿Qué te parece? Venga, acepto el reto. Vamos con ello. Pues nada, chicos, si os ha gustado este pedazo de contenido y os ha servido de ayuda y también creéis que le puede gustar a alguien que conozcáis o servir de ayuda a alguien, pues por favor, suscribiros, compartirlo, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos. Van a venir muchos más de este tipo, así que no os lo perdáis. Y como siempre, pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao.